Entonces, buenas noches, prima. Entonces vamos a ver aplicaciones de la derivada, ir organizando el cuaderno, entonces que usted también pueda tener el cuaderno abierto en Google Colab y también pueda correrlo. Esos son los estudiantes de cálculo diferencial de este semestre, muy contentos, son 31 estudiantes muy alegres. Ahí como los ve, ¿usted los ve ahí? Sí. Sí, entonces son muy jóvenes, muy alegres, muy activos. Entonces muchos van a clase con el computador, entonces a mí me gusta porque, y los otros con celular, entonces la clase es así, utilizando pues algunos con cuaderno, el que quiera, y el que quiera con computador y el que quiera con celular. Bueno, entonces acá después viene el video de apoyo a la lectura, que no hay, entonces sería este que estamos haciendo, de apoyo a la lectura interactiva y experimental. El vínculo del programa del curso, miremos a ver si funciona. Entonces, que él debe llevar al estudiante a GitHub, a la carpeta de cálculo. Bueno, aquí lo llevó de una vez bueno, esto fue porque en el semestre pasado yo les ponía a que llevara a OneDrive. Entonces, bueno, también es una opción muy buena. Entonces aquí ve el programa del curso. Bueno, pues aquí me falta como un objetivo general de la enseñanza del cálculo. Entonces, bueno, irlo actualizando. Entonces le podemos preguntar, bueno, yo ya lo estoy haciendo utilizando ChatGPT. El hecho de que el énfasis de la enseñanza sea con la metodología de aula invertida y el lenguaje Python y SymPy y cuaderno Jupyter. Entonces sería como preguntarle a ChatGPT, bueno, pues dame un objetivo general de aprendizaje para un curso de cálculo diferencial cuya metodología sea de aula invertida y los medios de enseñanza sea con cuadernos Jupyter, con lenguaje Python y utilizando la librería SymPy. Entonces aquí un objetivo general de formación, y no lo vaya. Lo que me encanta eso porque es que definitivamente ayuda mucho en el diseño de clases. De hecho, en la charla que vi de una tengo que pasar, es una profesora argentina, una científica argentina, oiga, pero sabe de ChatGPT como un berraco. Entonces aquí en el objetivo de formación, aquí está objetivo de aprendizaje, yo tenía algunos aquí y aquí pongámosle control V. Entonces le establece como objetivo general de aprendizaje para el curso de cálculo diferencial con metodología de aula invertida y medios de enseñanza, cuaderno Jupyter, lenguaje Python, librería SymPy, es desarrollar en los estudiantes la capacidad de comprender, aplicar y analizar conceptos fundamentales del cálculo diferencial utilizando la metodología de aula invertida y herramientas interactivas como cuaderno Jupyter con Python y la librería SymPy. Al final del curso, los estudiantes serán capaces de resolver problemas de límites, derivadas de aplicaciones de cálculo diferencial, demostrando habilidades para modelar y resolver situaciones reales mediante la aplicación de las técnicas aprendidas. Entonces me parece como muy bueno. Entonces ese lo dejamos ya en el programa, que todavía ese programa lo estamos mejorando
Entonces aquí le ponemos ese objetivo, aquí ya quedó, objetivo general, ahí quedó ya, y eso ya lo guarda de una vez, hace autoguardado esta parte. Entonces, bueno, me pareció tan bueno porque tiene el programa en OneDrive. Entonces voy a indicarlo porque a mí ya hasta me había olvidado que lo tenía ahí. Tanta cosa, por Dios. Vínculo del programa del curso en OneDrive, ¿cierto? En OneDrive. Listo. Entonces ahí ya terminamos ese. El modelo general de aula invertida, aquí se describe. Aquí hay que ver esas propiedades de ese modelo, traer esa imagen, que eso está en didáctica de la ciencia de datos, en el repositorio de didáctica de ciencia de datos, que debe estar como por aquí. Vamos a ver por acá, es didáctica de ciencia de datos, didáctica, ¿ve? ¿Qué pasó? Bueno, didáctica, vas que están los nombres sin tilde, y aquí le damos en imágenes los atributos de este modelo. Aquí, entonces copiar el enlace de la imagen y se guarda. Ahora sí, se actualiza para que todo en el cuaderno funcione, y ahora sí funcionan los atributos. Luego describe o hace más descripciones de Flip Learning como modelo, metodología de enseñanza y aprendizaje, la desarrollo de habilidades blandas, el objetivo general. Ve, pero ¿y el título qué? Aquí yo tenía lo del título, qué raro. Ese es título de la clase, y este es aplicaciones de la derivada. Ahí tendríamos ese. El objetivo ya lo tenemos. La agenda, bueno, yo le decía a los estudiantes en ese entonces, cuando estábamos viendo esto, de que para ver aplicaciones es muy importante que uno se sepa al menos 24 funciones, nombres de funciones. Dígame las funciones que usted se sepa, prima, de memoria, los tipos de funciones en cálculo. Si hace el favor. Función lineal, está la racional, está muy bien. ¿Cómo es? La pieza elevada. Se me olvidó el nombre. Bueno, las trigonométricas. Muy bien. Exponencial. Muy bien. La racional ya la dije. Bueno, racional. Ya, ¿no? Pues también esa, pues la exponencial se va como desprendiendo, ¿no? Lo que está de grado 2, la lleva a la 2, de grado 3 y así en adelante. Bueno, hay que diferenciar polinómica de grado n. En el caso de las funciones, sí. La exponencial me dijo que era cuando se le daba Euler, ¿no? Por ejemplo, Euler o 2 a la x. En definitiva es porque la x ya no está en la base, sino en el exponente. Entonces ahí ya la llamaremos. Y la base es un número fijo. 2 a la x, e a la x, 3 a la x. Entonces la base es 3, el exponente es x. Entonces cuando el exponente es x, la base es constante, se llama función exponencial. Solo que a la que es más popular como función exponencial es e a la x. Entonces que sepa como la lista, las reglas de derivación. Entonces ¿usted sabe reglas de derivación? Creo que sí, muy por encima.
Vamos a verle las aplicaciones, cuáles son las que necesitamos. Por ejemplo, la regla de la potencia se necesita mucho. Entonces, por ejemplo, al menos saber la regla de la potencia, la derivada de funciones constantes, la derivada de funciones lineales, la derivada de algunas funciones trigonométricas, al menos de seno y coseno y tangente, y así. Entonces, reglas de derivación, bueno, aquí lo voy a poner como, recordar que aquí le ponemos como, es que necesitamos derivada de una función constante. Entonces, como la derivada de una función constante, ¿cuánto es, primo? Bueno, la derivada de la función constante es 0. Muy bien, sí, es 0, porque la función constante no cambia, no sube, no crece, no decrece, y la derivada es la expresión de la variación de la función. Entonces, si la función no varía, pues entonces la derivada es 0. Es para decir que, entonces, derivada de 0 quiere decir la función no varía o no cambia. Derivada de una función lineal. ¿Cuál es la derivada de una función lineal? Siempre las funciones lineales son de la forma f de x, la forma general, o todas se pueden llevar a la forma f de x igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es el intersecto en el origen o intersecto en el eje y. Entonces, ¿cuál es la derivada de una función lineal? ¿Cuál será? La derivada de una función lineal. No sé. Entonces hay que trabajar eso. Entonces, hoy, para dejarlo listo, se requiere mucho la derivada de una función potencia de x, la regla de la sábese, la regla de la potencia, o la derivada de una potencia de x, la regla de la potencia, casi se llama así, casi siempre se llama así, de la potencia, así como la derivada de una función exponencial, la derivada de una función exponencial, también debemos de ya saberlo. Bueno, entonces eso también lo debemos repasar, y aplicar la derivada en situaciones asociadas a la ingeniería agropecuaria, y en este caso y la contaduría. Entonces, aplicaciones, establecimiento de prerequisitos, saber funciones, qué es recta tangente el gráfico de una función, qué es recta secante el gráfico de una función, y cómo es la ecuación de una recta. La ecuación de una recta en el plano es, cuando es en el plano, ¿cómo es la ecuación de una recta en el plano? La forma general. ¿La ecuación de qué? De una recta en el plano. Ecuación de una recta en el plano. Sí, acuérdate que puede tener al ChatGPT, porque lo importante es que también vaya participando, y también el uso de esta herramienta que verdad que es muy buena. Entonces, así, la ecuación, creo que eso es igual a mx más b. ¿Cómo? Y igual a mx más b. Muy bien, perfecto. Ese, y igual a mx más b, aquí mire que la saca de una vez, eso es de una. Entonces, eso sí, que la puede utilizar porque nos ayuda a ir repasando. Entonces, lo ponemos acá en este. Es una ecuación en dos variables que está diciendo que en el plano, en realidad, una recta es un conjunto de pares ordenados, un conjunto de puntos. Cada punto es un par ordenado XY. Entonces, cuando es una recta, la segunda coordenada y es igual a m veces x más b. Entonces es como que hay una relación de dependencia
entre la primera y la segunda coordenada en los puntos de una recta en el plano, de tal manera que la segunda coordenada y es m veces x más b. Entonces saberse todas esas cositas, saberse sobre recta tangente, una función, la notación de funciones que es y es igual a f de x, es decir, y es función de x. La recta tangente es una recta dependiente que es igual a la derivada de la función en un punto. Entonces, en realidad uno podría como ponerla, lo vamos a repasar bastante, que recta tangente pues es una recta de la forma como es una recta en el plano, y igual a mx más b, sigue siendo una recta, y igual a m, solo que m es la derivada de f de la función en un punto dado, en el punto de tangencia. Entonces es la derivada de f, entonces ponemos f' en un punto dado x sub 0. Entonces cuando quieren hablar de un punto dado lo ponen x sub 0, lo ponen con su índice, les queda así. Entonces es que una recta tangente es simplemente una recta, pero su pendiente es la derivada en un punto de la función. Recta tangente al gráfico de la función es eso, pero lo vamos a seguir como precisando más, pero al menos como que va deteniendo idea alguna cosita de esto, haciendo como una animación con eso. De pronto voy a hacer como esos derivadas esos de la derivada primera parte. Entonces yo voy a poner acá una cosita, y es que eso de recta tangente, aquí está en la animación. Bueno, vamos a ver esta animación que les hice a los estudiantes. A ver, aquí ya está el virtual environment y ya lo está activando para poder correr este código, y me dice que Matplotlib no está instalado. Entonces le decimos, bueno, pues es terminal, nuevo terminal, ahora sí ya está en punto .viant sh-5.1 y le decimos pip install a matplotlib pip install matplotlib y le decimos enter. Entonces ya nos instala esta herramienta de visualización de datos. Vamos a ver, yo creo que ya ahí ya listo. Y aquí dice successfully installed control pi. Bueno, entonces ya con eso restauramos el kernel de Python con el que está trabajando y volvemos a correr el código. Dice que también, ¿ves? Lo sigue pidiendo a Matplotlib. Qué raro. Yo veo en este virtual environment, le digo terminal y le digo pip install matplotlib. A ver qué pasará. Bueno, entonces miremos a ver si ahora sí restauramos el kernel y bueno, borramos las salidas y volvemos a correr el código. Hombre, todavía otra vez con esas cosas. Cuando eso hace eso, mejor dicho, digo, pero ¿qué será lo que pasa? Que eso fue lo que nos hizo ayer también. Esto, vamos a ver, pero es que file, vamos a abrir precisamente entonces open folder, a ver, y aquí nos vamos a dentro de documentos, docencia, cálculo, nos vamos a las clases, a diferenciación, le decimos ahí abrir, a ver, salvar todo, y en la hora en diferenciación, o sea que ya estamos más cerquita todavía, estamos en toda la carpeta de cálculo en total, y
estábamos en esa animación de aproximación en la pendiente a través de rectas tangentes. Vamos a ver esta, a ver, entonces, vamos a ver si sí. Este dice que Matplotlib no está. Volvemos y le decimos en el kernel, en el virtual environment, le abrimos una nueva terminal y le decimos pip install Matplotlib. Vamos a ver si ahora sí. Ahí ya no puso ese letrero amarillo, sería que eso es lo que estaba pasando, quién sabe por qué. Vamos a ver, entonces si lo corremos de nuevo sin restaurar, nos dice que también hay que instalar a IPython widgets. Entonces pip install IPython widgets en plural. También faltaba que se sirve para crear gráficos interactivos a través de Matplotlib, que es de gráficos estáticos, pero tiene esa herramienta para hacer gráficos interactivos también. Aquí ya no está corriendo, se demora un ratico. Tan charroso que uno se tenga que estar moviendo de las carpetas, yo no sé por qué hará eso, quién sabe qué querrá decir. Ve por qué se demorará tanto. Se demora muchísimo, no debería demorarse. Voy a restaurar, a ver, interrumpir, restaurar el kernel, porque eso no debería demorar nada. A ver, interrumpir, restaurar. Está como lento el computador. Y eso que es que esté rápido, prima. De pronto sea un problema de compatibilidad con el sistema operativo. No sé. Sí, qué raro. De pronto. Y hay una cosa que con el sistema operativo también va a haber que mirar, y es porque no me proyecta este no proyecta para los televisores, y eso yo lo necesito para las clases. Entonces me estuve viendo un ingeniero y que como que él dice que de pronto es el sistema operativo, entonces como cambiarlo no de Endless a Ubuntu. Comentarle a Juan Carlos a ver de pronto cuando lo veas, a ver qué dice de eso. Sí, a ver qué tal. Yo le pregunto por qué no lo van a proyectar. Sí, que si hay que cambiar, ¿qué le parece a él si de cambiar el sistema operativo Endless a Ubuntu? Restaurar. ¿Por qué se demorará tanto en restaurar el kernel? Está como pegado, por Dios. Yo vuelvo a cerrar el Visual Studio Code y vuelvo y lo abro a ver qué tal, pero oiga, no, pero es que hoy sí no. Ahí lo volvimos a abrir. Aquí. Entonces aquí está la animación para eso. Vuelve y la corre. Ahora sí, entonces mira que ya la abrió. Bueno, gracias a Dios. Entonces aquí yo lo había hecho por los estudiantes. Entonces mira que es una curva, ¿cierto? Esa curva es la función cuadrática. De hecho yo debería ponerle por aquí plt.title y el título es se le pone aquí R, se le pone R para que me admita LaTeX en ese título, y le digo pues la función cuadrática. En realidad hay muchas cuadráticas, solo que esta es y igual a x a la 2, o y igual a f de x igual a x a la 2 elevar al cuadrado. Entonces mira que aquí la base es x, el cuadrado es constante, es 2.
Entonces a ella ya no se le llama exponencial, sino polinómica, cuadrática, polinómica. Y su gráfico es una parábola que abre hacia arriba y pasa por el origen. Entonces aquí, por ejemplo, si yo lo corro, mire que ya me aparece el título acá, entonces es la función cuadrática. Y aquí tenemos un punto en particular de ella, el punto 2,2. Ah, bueno, yo creo que fue que trabajé con una función cuadrática, pero era esta, x menos 1 al cuadrado más 1. Ah, bueno, entonces es que yo no trabajé exactamente con x al cuadrado, sino x al cuadrado, x menos 1 al cuadrado más 1. Entonces aquí le pongo x, entonces aquí pongo un paréntesis, x menos 1 al cuadrado más 1. Entonces ahora sí, ya es una función cuadrática. Ese es ese punto. Para decir que es un punto fijo, entonces ponen de coordenadas c, f de c. Entonces en realidad siempre los puntos sobre un gráfico son de la forma c, f de c, un punto fijo dado, o de la forma x, f de x cuando hablamos en general, todos los puntos del gráfico. Entonces este es un punto fijo y queremos la recta tangente a ese gráfico. Entonces yo aquí le generé el deslizador, entonces aquí le voy a poner como control menos para poder mover el deslizador y ver el gráfico a la vez. Entonces aquí todavía no lo voy a terminar el programa. Entonces uno le dice, bueno, entonces aquí todavía tiene una herramienta de que puedo terminar el gráfico con ChatGPT. Entonces uno dice, bueno, entonces incluye en el siguiente gráfico, en el siguiente código, el trazo de una recta tangente en el punto c, f de c. Entonces aquí le pongo en LaTeX c, f de c. Es que lo pongo ahí, la recta tangente. Vamos a ver si le doy el código y vamos a ver qué dice él. Entonces dice, para trazar la recta tangente en el punto coma, entonces bueno, me dice que es este. Bueno, dice que lo cambió bastante. Vamos a ver qué es lo que nos trae él. Entonces yo por lo general me ponía a hacer ese código y digo, no, yo mientras hago ese código, mejor dicho, yo lo único que necesito es mostrar eso rapidito. Entonces aquí en Visual Studio Code, control V, y lo volvemos a correr. Dice que necesita SymPy. Bueno, entonces aquí ya está utilizando también SymPy. Entonces lo vamos a la terminal y le decimos pip install SymPy. Es con SymPy para cálculo. ¿Qué? ¿Cómo es que se llama lo que hace SymPy, prima? ¿Lo que hace SymPy? Sí, SymPy. ¿Es para qué es SymPy? Pues es una librería, ¿no? Ajá, ¿qué hace qué? Sí, que me entienda las funciones, algo así. Miren la recta, la parábola que teníamos antes, y ya nos trazó la recta tangente, vean. De la recta tangente, y le puso de una vez, vean, en rojo es la recta tangente, o sea que le puso leyenda, y en azul es la función cuadrática. Entonces mire qué belleza. Entonces ChatGPT lo hizo de una vez, y eso significa recta tangente. Es como una recta que toca la curva en un solo punto, mira. Entonces, y la pendiente de esa recta es lo que va a ser la pendiente de la curva en ese punto. Y eso qué significa, por ejemplo, en contaduría, la velocidad con la que la función crece en ese punto. Entonces es que vamos a ver que una curva así va a hablar de un fenómeno que varía, y
entre otras cosas, la velocidad de él también. Entonces en el punto C, él nos va a dar, queremos la velocidad en ese punto, la velocidad de cambio, y la pendiente de esa recta tangente va a ser la velocidad de cambio de la curva, la velocidad de cambio o la derivada en el punto. Es así, para recordar que es recta tangente. ¿Sí? ¿Usted se ha recordado esto cuando lo vio? Sí, ahí más o menos. Ahí más o menos eso. Entonces ahí para recordar que es recta tangente. Entonces por eso este grafiquito todavía me falta pedir que me lo amplíe más, para que funcione con el deslizador y demás. Pero bueno, ya Chipi ya me lo puso mejor. Falta ponerle más una animación para aproximar la pendiente a través de rectas secantes. Bueno, eso lo puedo pedir ya en la próxima vez. Pero entonces ahí vamos creciendo. Entonces seguimos en el de aplicaciones. Y entonces aquí vamos en el repaso. Que no sepa sobre el título, ya estamos en el repaso. Luego la lista de funciones yo se las estaba poniendo a los estudiantes. Entonces primero las polinómicas. Dentro de las polinómicas están las constantes. Entonces aquí yo les puse así, bueno, dentro de las polinómicas están las funciones constantes. Funciones constantes. Es como que ir listando todas las funciones. ¿Cuál es la fórmula de ellas? ¿Cuál es la fórmula de una función constante prima? Es f de x igual a... creo que f de x también, ¿no? F de x igual a... no, a una constante. Entonces es, por ejemplo, cuando uno dice que lo que yo te... ¿Es igual a k? Acá, sí. Entonces le ponemos K o C. Con C o K constante. Muy bien. Entonces así, las polinómicas en general, su fórmula es como más grandecita. No la voy a poner todavía. Luego, después de las constantes, vienen las funciones lineales. Se requieren mucho. Y aquí eran 2, 4, 5 barras. Entonces aquí le ponemos... abajo otras 1, 2, 3, 4, 5 barras, y aquí doble espacio y enter y otras 1, 2, 3, 4, 5 barras. Entonces es para que ir listando todas las funciones que no debe saberse en el curso de cálculo. Entonces aquí después siguen de ellas las funciones cuadráticas y luego las funciones cúbicas. Bueno, de ellas también me gusta como 1, 2, 3, 4, 5, la función potencia de x, 1, 2, 3, 4, 5, lo vamos llenando. Entonces la función potencia de x, que esa la escribimos x a la n, y n lo vamos variando en los naturales, x a la 1, x a la 2, x a la 3, x a la 4. Las funciones potencias se requieren mucho en cálculo. Y mire que cuando yo le pongo la lista, entonces el cuadrito, ya tenemos hasta acá la fórmula de la función potencia y las constantes, ir poniendo todo eso. Y aquí yo quisiera que quedara como el grafiquito, pero no sé cómo le voy a meter el grafiquito chiquito de cada una de ellas. Entonces tengo que pedirle a ChatGPT cómo hago eso en una línea Markdown, o si hay una otra opción para hacer una línea de código que me aparezca el nombre de la función, la fórmula, el gráfico chiquitico y la derivada, la fórmula de la derivada de esa función. Entonces, como para uno tener todo el conocimiento de ella. Entonces, ese tipo de cuadernos así que tienen todos los repasos te pueden dejar muy bien para empezar el curso, ¿cierto? Digo yo. ¿Qué te parece? Parece bien interesante la metodología que se tiene para poder empezar el curso. Oiga, se vio como ya, como que... Oiga, pero... ay, Dios mío, a eso le falta una cosita por ahí, yo no sé. Ay, sí, pero ya va mejorando más las opiniones, vea, ya va avanzando la cosa. Aquí le puso que es que módulo no phone, que es el módulo tabulate. Ah, sí, se necesita un módulo. Es que tabulate, yo nunca lo había escuchado.
Y yo utilicé cosas que le requieran el módulo tabulate ahí. Qué cosa tan rara. ¿Será que también hay que darle aquí pip install tabulate? Pip install control shift v tabulate. Vamos a ver. Eso para qué estará pidiendo, ese no lo conocía. Para hacer tablas, ven. Bueno, entonces de pronto era import tabulate, control shift v tabulate. Entonces vamos a ver aquí, ya la generó. Bueno, ya ahí sí no puso error y hizo una especie de tabla. Bueno, aplicaciones de ingeniería agropecuaria. Entonces aquí yo también estaba reflexionando aplicaciones de funciones, pero bueno, de una vez cojámosle aplicaciones sobre optimización de área en la superficie. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Este fue tremendo. Nosotros lo llamamos como un punto asesino. Después de que de pronto le tocara una cosa así, depende del profesor, es que dice cuáles son las dimensiones de un cilindro circular recto con mayor área de superficie que puede inscribirse en una esfera de radio R. Ese está en la página 27, el ejercicio 27 de la página 94 del Purser. Entonces lo escogió un estudiante y nos puso a trabajar duro. Entonces, en esos ejercicios de aplicación, aquí pongo yo la metodología. Primero, hacer un dibujito o esquema de la situación. Luego, definir las variables que tienen que verse acá. Si están hablando de dimensiones de un cilindro, los cilindros circulares rectos pues tienen dimensiones como la base circular, es como un tubo. Entonces sus dimensiones son el radio de la circunferencia de la base y la altura. Entonces esos son dos variables importantes en el cilindro, entonces que hay que definirla. Entonces R minúscula, radio del cilindro circular, H minúscula, altura del mismo. Entonces como que hay que definir esas variables que tienen que ver. Definir variables, construir la función objetivo. La función objetiva acá es según lo que le pidieron que hiciera. Entonces le dijeron cuáles son las dimensiones de un cilindro circular recto con mayor área de superficie. Entonces queremos es maximizar el área de superficie. Maximizar el área de superficie. Entonces hay una función, la función área en términos de otras variables, la función área de superficie que hay que maximizar. Antes que uno tiene que definir la función objetivo, aquí la función área, y la debemos de construir como una función de una sola variable. En este curso siempre tiene que ser de una sola variable. Entonces vamos a ver, por ejemplo, de solo el radio de la base del cilindro o de solo la altura del cilindro, pero no puede ser de las dos, función de las dos variables. Y gráfica, grafica y busca la cima o el fondo del valle o deriva e igual a 0. Derivar, entonces para resolver el problema es que uno aquí grafica, entonces ya no tiene tilde, y busca la cima del fondo, y es porque optimizar es encontrar las coordenadas del punto más alto en el gráfico de la función. Porque optimizar es cuando quieres maximizar, encontrar las coordenadas del punto más alto del gráfico de la función. Entonces por eso acá dice busque la cima o el fondo del valle, porque minimizar es encontrar el punto más bajo del gráfico de la función. Entonces del gráfico de la función objetivo, en este caso el área superficial. Y que otra manera de encontrar ese punto óptimo es derivar e igualar a 0, y es porque en los máximos y en los mínimos la derivada es 0. Entonces si uno los busca los máximos, debe buscar cuando la derivada se hace 0, debe buscar cuando la derivada se hace 0, eso lo vamos ampliando más. Entonces por eso aquí en la metodología se da así. Entonces aquí en la definición de las variables está el radio de la esfera con R, el radio del cilindro con C y la altura del cilindro con H. Entonces radio de la esfera que contiene el cilindro R,
para hacer un dibujito. Bueno, yo aquí vamos a ver si lo dejé terminado. Vamos a ver, aquí dejé la circunferencia. Entonces, para una sección, siendo una esfera partida a la mitad, como si fuera una naranja, entonces usted lo que vería de ella es una circunferencia, el borde de cuando usted mira la naranja, cuando mira la mitad de la naranja, la parte que no tiene cáscara. Entonces tiene una sección transversal de la esfera, y esa sección transversal es un círculo cuyo borde es una circunferencia, entonces yo le voy a pedir a ChatGPT es que trace un gráfico adecuado a esta situación. Entonces, por ejemplo, simplemente decirle, para este problema tráceme un gráfico de la situación, para que lo haga en Python. Entonces, bueno, pues tráceme un gráfico con Python para ilustrar la situación descrita en el siguiente problema. Entonces, mira, yo me demoré haciendo ese grafiquito, la circunferencia, y iba a seguir, pero yo no me dio más tiempo, porque por sí trabajé muy duro con los estudiantes en ese problema, y ya después uno hacer los grafiquitos, mejor dicho. Pero uno ve que aquí, mira, entonces aquí él define, le explica qué es lo que debe hacer. Entonces eso más bien como que uno se lo lleva completico. Él está hablando mucho. Vamos a ver aquí. Usted sí está imaginando la situación, prima, o se la leo de otra vez a ver para que, porque lo importante es como uno efectivamente como que se dé cuenta de qué es lo que está pasando, ¿cierto? En la situación. La situación la comprende completa. Sí. Así que es tenemos cuáles son las dimensiones de un cilindro circular recto con mayor área de superficie que puede inscribirse en una esfera de radio R. Entonces, que tengo una esfera fija, un balón fijo, y hay un cilindro que se está haciendo, varía dentro de esa esfera. Entonces puede ser que el cilindro sea gordo, y si es muy gordo, entonces su altura es pequeña. Pero si es muy flaco, entonces es de altura grande, pero de radio de la base pequeño. Entonces que el flaco es de radio pequeño, pero de altura grande. Y el cilindro gordo es de radio grande, pero de altura pequeña. Entonces él se está moviendo adentro. Y el área superficial del cilindro es el área de la parte del cilindro, la parte vertical sobre el tubo, bueno, más el área de las tapas, el área de la tapa superior y el área de la tapa inferior, que la tapa superior e inferior son circunferencias. Entonces vamos a ver cómo ChatGPT nos graficó la cosa. Entonces él dice que acá, que para ilustrar la situación del cilindro circular recto inscrito en una esfera de radio R y encontrar sus dimensiones con el área superficial máxima, vamos a utilizar Python y Matplotlib para crear el gráfico. El gráfico mostrará la esfera en un cilindro con el cilindro inscrito en ella. Primero importemos las bibliotecas necesarias y definamos la función para calcular el área superficial de un cilindro. Entonces mire que él le va, ¿cómo es la fórmula del área superficial de un cilindro, prima? ¿Cómo era? ¿Cómo se calculará el área superficial de un cilindro? ¿Con qué fórmula? ¿Con qué fórmula se calcula el área superficial de un cilindro? Pues usted ¿cómo se imaginaría que se hace eso? Piensa en un cilindro. Entonces un cilindro tiene una tapa superior, que es una circunferencia, y una tapa inferior, que es una circunferencia. Entonces le calcula, y ambas circunferencias son iguales. Piensen en un tarro de Pringles, de las papitas estas.
Entonces ese es un cilindro, entonces tiene tapa arriba y tapa abajo. Entonces el área superficial es el área de las tapas más el área de exterior del cilindro, ¿cierto? Del tarrito. Entonces tendrías que sumar el área de las tapas y el área de la superficie del tubo, ¿cierto? De la superficie del tubo. Entonces... O sea, el radio más la altura. Entonces tiene que hallar el área de esa circunferencia y multiplicarla por 2. Y en el otro, usted puede, ellos le hacen imaginar a uno que lo que hace es cortar verticalmente el tubo, cortarlo verticalmente como con un cuchillo, ras, y lo abre. ¿Y qué le queda? Un rectángulo. ¿Y el rectángulo de qué dimensiones es? Pues ese rectángulo cuando lo abrió es igual a, una de sus dimensiones es el perímetro de la circunferencia y la otra es la altura del cilindro. Entonces por eso es que aparece aquí el 2pi por r, porque el 2pi por r es el perímetro de una circunferencia, 2pi por r, y ese 2pi por r lo está multiplicando por r y por h. Al multiplicarlo por h es el área exterior, y al multiplicarlo por r, ese 2pi por r, me imagino que ya le da el área de las tapas, el área total de las tapas. Es decir, que el área de una de las tapas es pi por r al cuadrado, pero son dos tapas, entonces 2pi r cuadrado. Así, entonces mira aquí creo aquí la formulita de una vez, la dejo. Entonces así ya tiene el área superficial del cilindro. Después dice que a continuación definimos la función para graficar el cilindro y la esfera y utilizamos las bibliotecas Access 3D Matplotlib para graficar en el espacio, en 3D, ¿cierto? En 3D. Entonces para graficar en 3D, como soy una línea Markdown, le quito este código, esta partecita, y en la parte final, por acá. Aquí. Control, aquí corto, y esta línea la convierto en la línea de código. Entonces así ya lo corro el código, vamos a ver cómo nos va. Taque. Y mira tan bonito, ay, qué belleza. Pero hay una cosa que me molesta, entonces porque tiene que ser, ahí está el cilindro, ¿cierto? Pero es escrito en una esfera, y escribirlo es que quede dentro de la esfera. Entonces mira que no lo graficó dentro, ¿sí viste? Sí. No quedó es como que la esfera por allá como abajo. Entonces escrito quiere ser que la esfera es la grande que contiene al cilindro. Entonces se nos fue, no lo hizo bien ChatGPT. Entonces uno le puede decir, creo que uno le puede decir que corrija las cosas. No, este código genera en 3D que muestra el cilindro circular recto inscrito en la esfera. El cilindro tendrá una altura óptima de 2R para maximizar el área superficial. Él de una vez le dice cuáles son las respuestas del ejercicio. Entonces de una vez le dice que el área óptima para maximizar el área superficial es el doble del radio de la esfera, me imagino. R debe ser el radio de la esfera. Miremos a ver dónde lo definió. Es así, la esfera de radio R. Entonces dice que el cilindro que tendrá área óptima, área superficial óptima, tiene el doble del radio de la esfera. Tiene el doble del radio de la esfera como altura. El doble del radio de la esfera como altura. El doble del radio de la esfera. El cilindro tendrá la altura óptima de 2R para maximizar el área superficial. Pero si uno sí puede tener un cilindro con altura 2R, siendo que la esfera es de radio R. Sí se puede. Corrige el programa en Python, pues no me aparece el cilindro
dentro de la esfera de radio R. Bueno, aquí lo pone con LaTeX, entonces delimita entre símbolos de dólar. Vamos a ver qué dice él, a ver si ahora sí. Mil disculpas, veas, eso es lo bueno, primita. Parece que me he confundido al trazar las superficies. Aquí tienen la corrección. Eso que en el espacio se llaman superficies. Es que en realidad esos son, ¿cierto? Esos objetos o esos cuerpos. Entonces aquí nos lo dice que lo corrige así. Vamos a ver si ya ahora sí. Miremos a ver qué tal. A ver cómo es esta inteligencia artificial, mejor dicho. De por sí ya nos dio como hombre una ilustración. Que a mí me da una berrondera con los estudiantes porque esos dibujos entran de ellos, no soy capaz de hacerlo en el tablero. Entonces tengo que decirle como en las manos, vea, imagínese un balón. Y entonces me parece horrible. Mira eso, me hizo lo mismo, no. Pero y entonces, ¿ah? ¿Sí viste? ¿Ah? Y también me sorprende esa respuesta porque un cilindro inscrito en una esfera sí puede tener altura 2R, porque es que 2R, si la altura es 2R ¿qué viene siendo? El diámetro de la esfera, ¿cierto? Y si el cilindro tiene la altura igual al diámetro, ¿cómo es él? Él es súper delgadito, ¿cierto que sí? ¿Sí te lo imaginas? Sí, claro, súper bajito. Bueno, es el más alto. Sí me cuando yo es que de pronto si uno viera la animación sería muy bueno. Pero es que mira que nos lo está haciendo mal el grafiquito. Qué vergüenza. Vamos a ver si uno le dice regenerar respuesta. A ver si regenerándola lo corrige. Lo corrige. Vamos a ver, regenerándola aquí, porque comprender la situación es muy importante. Vamos a ver aquí, comprender la situación es muy importante en este tipo de gráficos. Vamos a ver si en este lo mejoró. Ahí está la esfera, pero la puso solita, ¿cierto? Bueno, mi chica, pero entonces, bendito. Y entonces el cilindro que de pronto a veces también hay una cosa, y es que la puso en un color tan intenso que el color del cilindro lo puso en un color más claro, entonces no se deja ver. Entonces como que sí estuviera adentro, pero no lo deja ver. Entonces, bueno, hay que mirarlo. Entonces, en este sentido, pues el grafiquito nos fallaste. Pero uno de los que yo sí quiero ponerle, bueno, que sí podemos pedir, es la sección transversal. ¿Usted sabe qué es la sección transversal de un sólido, prima? No es la mitad. ¿Qué es eso? No sé. Bueno, algo así es como que es un corte que se le hace al sólido con un plano. Entonces, que si usted da la naranja, claro, en este caso va una naranja porque es como una esfera, la corta por la mitad, entonces, y piense que está el cilindro ahí, ¿qué le va a quedar? Claro, una circunferencia, y el cilindro como se ve en ese corte del plano que corta a este sólido. ¿Cómo se ve el cilindro? ¿Cómo se ve el cilindro cuando lo cortan? La esfera se ve como una circunferencia, su sección transversal va a ser una circunferencia, y la sección transversal del cilindro, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser la sección transversal del cilindro? ¿Qué va a ser, prima? Era pregunta. Pero primita. Pero, ¿cómo así?
Grafíqueme, grafíqueme con Matplotlib la sección transversal que se obtiene al cortar la esfera con un plano que contenga el eje del cilindro. El eje del cilindro. ¿Usted sabe cuál es el eje del cilindro, prima? ¿Cómo? ¿Cuál es el eje de un cilindro? ¿El eje? Sí. El eje de simetría. No. El eje de simetría de un cilindro es el que pasa como por el centro de la base de las tapas superior e inferior. Entonces el centro, piensa en una recta que pasa por el centro de las dos tapas. Ese se le llama eje del cilindro. Ok. Eje del cilindro. Es como que alrededor, si usted pusiera, pasara un palito por ahí, usted podría hacer girar el cilindro como para que ruede sobre el piso, por ejemplo, ¿cierto? Entonces él tiene una simetría axial, o sea, un cilindro tiene simetría axial. Entonces aquí voy a copiar el código de la sección transversal y vamos a ver si este sí no lo hace bien ChatGPT. ¡Ay, no! Pues está la sección transversal de la esfera, una circunferencia, pero la del cilindro. La sección transversal que se obtiene al cortar la esfera con un plano que contenga el eje del cilindro. Pero por favor incluye en el gráfico la sección transversal del cilindro. Ay, Dios mío. Me disculpas la omisión. Ay, Dios mío. Cuando haga todo así, usted se imagina qué va a pasar cuando usted se gradúe, prima. ¿Cómo serán las inteligencias artificiales? Ya no me tocó hacer nada, ¿o qué? Yo sí creo. ¿Cómo la ve? Por Dios y por la vida. Entonces es por eso, porque este problema es muy maluquito por lo de la visualización. Y que mire que tiene muchos conceptos. El concepto de el concepto de ejes de simetría, sección transversal, tiene mucha cosa. ¿Esto qué? Esto también. Aquí. Sección transversal. ¿Y esto qué le pasó? Por Dios, ¿qué fue lo que pasó? Ay, no. ¿Y aquí qué pasó? Bendito. No. Espere, yo miro aquí este cosito. Tomo este. Aquí, espere. ¿Por qué se desapareció el código completo? Vamos a ver aquí. Ay, no. Ah, pero ¿cómo? ¿Sí dice primo como lo gráfico? Sí.
¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué es lo que me molesta a mí? ¿Qué pensás que me molesta a mí? No, pues que no sale la gráfica como debería ser, supongo. ¿Y cómo debería ser? Es que eso es, por eso lo de imaginarse bien la situación, es porque mire que ahí cortó, pero de tal manera, por la mitad de la esfera, pero de tal manera que el cilindro estaba parado. Entonces cuando lo cortaron, la sección transversal del cilindro también era una circunferencia. Por eso hay una circunferencia exterior roja y una circunferencia interior verde punteada. Y casi siempre lo que está en el interior, en dibujo técnico, se hace punteadito. ¿Sí? También te van a dar dibujo técnico de pronto en alguna materia, de pronto en alguna vez. Pero entonces él cortó como mirando el cilindro por encima. Por eso, si usted lo ve el cilindro por encima, usted lo que ve es una circunferencia. En cambio, si lo ve por un lado, usted lo que ve es un rectángulo. ¿Cierto? Okay. Entonces, que lo que necesitamos es que la sección transversal contenga el eje, no que parta, no que sea perpendicular al eje. ¡Ah! Me la abuela. Entonces por eso es que en ChatGPT, por ejemplo, la profesora decía, ChatGPT es una herramienta muy buena, pero tienes que ser un experto. O sea, usted tiene que saber lo que él tiene que entregarle. Porque ella decía, sí, si no sabes nada de eso, lo del tema, duda de todo lo que entrega. Mira que todo lo que nos ha hecho hoy ha servido una. Ha servido una. No. Por favor, que el plano no sea perpendicular al eje del cilindro, sino paralelo al eje del cilindro escrito, cilindro inscrito. Es más, quiero que el plano contenga al eje del cilindro. Ay, Dios mío, pero yo dije, ¿sabe qué significa perpendicular, prima? no. Perpendicular es que forma 90 grados. Por ejemplo, la pared desde la casa con el piso, pues entonces la pared es perpendicular al piso, porque la pared con el piso forma 90 grados. ¿Sí? Entonces por eso él lo que hizo fue trazarme perpendicular al eje. Entonces si corta perpendicular, entonces corta al cilindro así como lo cortó. Entonces mira que ya aquí dice otra vez, me disculpas por la confusión, ahora entiendo lo que necesitas. Aquí tienes un código para graficar la sección. De aquí vamos a ver si esta vez ahora sí. Donde sí, ay, me muero la alegría, como para yo decir, ay, ahora sí, valió la pena. Entonces mira que esta situación hay muchas cosas, por ejemplo, de ser perpendicular. ¿Sabes qué significa ser perpendicular? Que forman un ángulo de 90 grados. Forma un ángulo de 90 grados. Dame un ejemplo de otras cosas que sean perpendiculares. A ver, déjame pensar. No sé, una puerta. ¿Una puerta? El marco de la puerta con la puerta. El marco de la puerta perpendicular. Bueno, no, de hecho no, porque no está junto. A ver. De pronto dentro del marco de la puerta, la parte superior con la parte lateral, porque es que el marco de la puerta forma un rectángulo. Entonces, dos lados consecutivos de un rectángulo son
siempre perpendiculares. Los lados consecutivos son siempre perpendiculares, consecutivos o adyacentes. Entonces el lado superior del marco de la puerta con el lado lateral, con cualquiera de los dos lados laterales, es perpendicular. Él es perpendicular, es decir, forma con ellos 90 grados, ¿cierto? Sí. Prima, vea, nos quedó mal, pero es que nada. Entonces me va a tocar trazarlo a mí. Ay, no. Me va a tocar hacer el programa a mí. Voy a hacer el último ensayo, a ver. El último ensayo, a ver. Recuerda que la sección transversal debe del cilindro debe ser un rectángulo inscrito en una circunferencia. De hecho, yo creo que lo hubiera pedido de una vez desde un principio. Tráceme una circunferencia y un rectángulo inscrito en ella. Mejor le hubiera hecho eso mejor, para que mejor no, y ya uno así ya salir de dando problema. Qué cosa tan berraca. No, horrible. Entonces en esta, por ejemplo, en esta aplicación se nos fue, creo que, no me acuerdo cuánto tiempo, no me acuerdo, pero fue mucho rato. Esta aplicación demoró mucho, hubo que trabajar muchísimo. Primero comprender bien la situación. Vamos a ver qué gráfico. Ay, no, definitivamente. ¿Y por qué falla? Porque es que el rectángulo tiene que estar inscrito, y ahí está circunscrito. Circunscrito, que es, bueno, ni siquiera está circunscrito, porque circunscrito es que los lados sean tangentes a la circunferencia. Entonces quedó tangente a la roja, dos lados, y dos lados, los verticales, tangentes a la circunferencia, esa que tiene azulita. ¿Qué quiere decir tangente, prima? Por ejemplo, porque está el lado superior punteado verdecito, ¿por qué le decimos que es tangente a la circunferencia roja? Tangente. Porque la tocan un punto, eso quiere decir ser tangente. Muy bien, excelente, prima. Entonces, yo le voy a pedir simplemente, ¿sabe qué? Definitivamente, para que dejemos de alegar, tráceme mejor una circunferencia y un rectángulo inscrito en ella. Ya, nada más haga eso y ya. Ay, Dios mío, bendito sea mi Dios, ojalá que ahora sí. Por Dios. Entonces por eso lo que decía, que ChatGPT se equivoca mucho. Entonces en ese sentido no nos reemplaza pues a los seres humanos todavía tenemos trabajo, los profesores todavía tenemos trabajo, solo que él es una ayuda, porque yo hacer este programita se me puede ir mucho rato. En cambio, pedirlo e irlo corrigiendo puede no ser tan tedioso. Vamos a ver. Pero mira, es que rectángulo inscrito, prima, eso es un rectángulo inscrito. No. ¿Por qué no? O sea, eso es lo que está aplicando es la del vivo, ¿no? Le digo lo que quiero decir, lo que quiero escuchar. ¿Cómo le parece? Primita, lo que pasa es que el rectángulo verde está por fuera de la circunferencia. Entonces a eso se le llama que el rectángulo está circunscrito.
circunscrito, no inscrito. Inscrito es que está en el interior. Entonces el rectángulo tiene que estar en el interior. Y mire que ese rectángulo verde, ¿qué es? Ese rectángulo verde, ¿qué es? Ese rectángulo verde, ¿qué es, prima? Pues no sé, como lo están representando en eso, pareciera que están queriendo mostrar que el rectángulo es el que está conteniendo al círculo. Ajá, sí. ¿Y ese rectángulo, qué figura geométrica es? Un cuadrado. Un cuadrado, ¿cierto? Entonces, hay rectángulos que son cuadrados, es decir, hay rectángulos que son equiláteros. Rectángulo es cuadrilátero de ángulos rectos o de ángulos de 90 grados. Bueno, entonces, yo le voy a decir, hombre, que corrígeme el programa, por favor, porque el rectángulo quedó circunscrito. Que quede inscrito significa que el rectángulo quede inscrito significa que sus vértices sean puntos de la circunferencia. Significa que sus vértices sean puntos de la circunferencia. Bueno, entonces eso es lo que significa. Entonces, hombre, entonces, sí, por eso lo decía la profesora, tiene toda la razón. Es alguien como que ya conoce mucho. En cambio, a mí, yo esta es la primera vez que le pido algo así tan de pronto complejo a ChatGPT. Entonces ya sí sabía, ya decía, si no es experto, dude de todo lo que él le entrega. Entonces, él no le va, entonces que por lo regular va a tener muchos errores. Y en este caso, por ejemplo, es un error garrafal. Pues un error garrafal, porque rectángulo escrito y lo puso circunscrito, eso es un error garrafal total. Vamos a ver, ay Dios, pero lo sigue haciendo así, ay Dios mío. ¿Será que ese era el mismo que dijo? Me disculpas por la confusión, aquí tiene un código corregido para que el rectángulo esté inscrito en la circunferencia. Graficar circunferencia y rectángulo. Ese fue el último. Regenerar, a ver. Ay Dios, no, eso no lo va a lograr, por Dios. Yo no sabía que eso tenía tantas limitantes. Tan horrible. No, qué cosa tan horrible. No, pero podemos la desde la I. Eso. Vamos a ver si ahora sí. Ay Dios, crucen los dedos. No, definitivamente. No. Por Dios y por la Virgen. No lo logró. A tocar hacerlo a mí. Ay, no. Bueno, entonces dejemos este. Ya no lo logré. Fallé. Bueno, entonces miremos otro problemita, mejor primita, y es, entonces pongámosle aquí uno diferente, es un problema de economía, problema de aplicación de la derivada para economía. Entonces aquí vamos y traemos un control más y lo traemos del libro de
Les traemos eso de documentos referentes, el steward, estamos trabajando con el steward, ¿cierto? El steward cálculo. Entonces podemos tomarlo del steward cálculo, visor, nos vamos adentro de a derivación, problemas de aquí, aplicaciones de la derivada, que es el capítulo 4 del steward, aplicaciones de la derivada, y aquí le damos problemas de optimización. Entonces este es problemas de optimización, aplicaciones en negocios y economía de la IB. Qué belleza, aplicaciones en negocios y economía. Entonces aquí le damos más tamaño y corremos este para acá. Ahora sí, aplicaciones de negocio y economía. Aquí le dan una introducción a recordarle que es ciertos conceptos, la función de costo y la función de costo marginal. Mire que se ha introducido la idea desde la sección 3.7 de este libro de costo marginal. Recuerde que CX, recuerde que si CX, la función de costo, es el costo de producir X unidades en un determinado producto, entonces el costo marginal es la tasa de cambio de C respecto a X, o sea, la derivada. En otras palabras, la función de costo marginal es la derivada C' de X de la función de costo. Entonces, primero nos muestra esta introducción para decirnos qué es costo, qué es la función de costo y qué es la función de costo marginal. Entonces, que una es el dinero que hay que invertir para producir cierto producto. Dice que es el costo de producir X unidades de determinado producto, y el costo marginal es la tasa de cambio de esa función, la tasa de cambio o velocidad de cambio o la derivada de esa función, se puede llamar de esa misma manera. Entonces ahí ya nos tiene esa, y luego le ponemos acá. Bueno, ahora sí, ¿qué más nos va a decir él en esa parte? Bueno, pues también le va a definir otras funciones, en este caso la función P de X, que es el precio por unidad, que esa también era la función de demanda. Mira, ahí mismo lo dice. Entonces P se le llama función de demanda, al precio por unidad se le llama función de demanda, a la función P de X, precio por unidad, se llama función de demanda. Esa fue la que vimos la otra vez, que estuvimos estudiando la otra vez. Y vamos a ponerle aquí ese problema de dónde lo estamos tomando. Entonces lo tomamos de página tal del cálculo de steward. Entonces en la página 336. Entonces, página 336, y ahora sí el ejemplo. Es aquí el ejemplo, control C, y aquí tomamos ejemplo de aplicación en economía de la derivada, control V, aquí le damos un enter y a este le ponemos un doble numeral de espacio, y te lo voy a actualizar allá para que lo pueda ir corriendo ya también conmigo. Es una tienda, control S, ejemplo 6, página 336, página 336, listo, del cálculo de steward. Y leemos leémoslo, permita, por favor, este ejemplo 6, como lo vea usted ahí, control más, como lo vea usted ahí. Voy a borrar quitar la terminal, como lo ve usted primo. Una tienda está vendiendo 200 televisores de pantalla plana por semana a 350 cada uno. Ah, ese fue el que estábamos viendo la otra vez. Bien, hicimos la vez pasada. ¿Cierto? Un estudio de mercado indica que por cada 10
de descuento ofrecido a los compradores, el número de unidades vencidas incrementará, sí, 20 a la semana, sí, ese fue. Encuentre la función de demanda, la función de ingreso y qué tan grande debe ser el descuento que ofrezca la tienda para maximizar sus ingresos. Pero entonces, pero ese lo encontramos fue en el libro de Lina Grajal, o sea que el libro de Grajales lo tomó del Stewart. ¿Sí? No, ese lo cogimos, creo que el de Stewart, no, de una vez, a mí me parece que sí. Fue el Stewart. A mí me parece que fue el de Stewart. Bueno, puede ser porque nosotros de derivada pues lo hemos tomado el de Lina Grajales, creo, cierto. Bueno, entonces vamos a tomar rapidito esas dos funciones. Ya habíamos dicho que íbamos a hacer todo lo de la deducción de la función con lo de proporcionalidad, pero bueno, tomémoslas ahora ya listas. Pero en algunos casos se las van a poner a deducir. En este caso puede que sí, pero vamos a tomarlas por ahora. Entonces aquí él nos las da en la solución, entonces nos da la función de demanda y la función de ingreso. La función de demanda le quedó una función lineal y la función de ingreso, ¿qué tipo de función es prima? Esa función de ingreso que aparece ahí, ¿de qué tipo será? Voy a pegarla aquí. Control V, solución. ¿De qué tipo será prima? La función de ingreso. ¿Cómo así que de qué tipo? Sí, la función de ingreso, mire que ahí quedó la función de demanda y la función de ingreso quedó aquí delimitado entre doble signo de dólar. Aquí la voy a copiar. Entonces delimitamos en doble signo de dólar para que me quede una fórmula matemática centrada. Y miremos que aquí la función de ingreso, mire que es x es 450x menos un medio de x2. 450x menos un medio de x2. Aquí ponemos es igual a 450x menos un medio de x2 menos un medio, les ponemos frac, un medio de x a la 2, de x acento circunflejo 2. R de x, entonces la función de ingreso es una función cuya variable independiente es x, aquí eso es un igual. Entonces cuando usted ve esta función prima, aquí esta función, mire que ella es x veces p de x, también dijeron que la función de ingreso es x veces p de x, x veces p de x, ahí ya quedó. Entonces mire que esa función de ingreso es esta, entonces es esa, r de x igual a ese qué tipo de función es, qué tipo de función es. Entonces, ¿por qué le va a decir? ¿Es una función qué? Racional. No, en este caso ya no, bueno, sí es racional, pero más que racional, es una función cuadrática, polinómica cuadrática. Cuadrática porque x está a la 2. Racional es que sí haya un cociente de polinomios, pero aquí no hay cocientes. El único cociente es de un medio, pero es una constante. Y para ser racional es cociente de funciones polinómicas. Cociente de funciones polinómicas. Entonces aquí el único cociente es un medio, pero eso no es cociente de funciones, sino del 1 y el 2, de dos enteros. Entonces en realidad ella es una función cuadrática cuyo coeficiente líder es menos un medio, entonces eso va a dar una parábola que abre hacia abajo. Entonces su gráfico va a ser una parábola que abre hacia abajo. Las parábolas que abren hacia abajo es como una montaña, las montañas tienen cima. Entonces maximizar el ingreso es encontrar la cima de la montaña. Entonces eso es lo que nos toca en esta partecita. Entonces esas funciones cuadráticas las conoces bien.
Pues creería que más o menos. Eso, entonces, cuando la función cuadrática, su gráfico abre hacia arriba, ¿cuándo? Primita, no lo recuerda, no sabe esa parte. No. Ah, sí, entonces no, tranquila. Entonces es como para ir viendo que sabe. Entonces esas funciones cuadráticas las va a ver mucho. Entonces esas las debemos de repasar bastante. Entonces cómo, de qué manera le puedo ayudar en eso. Entonces ya bueno, sabe que entonces yo aquí se lo voy a poner. Entonces acá miremos que la pregunta era: determine qué tan grande debe ser el descuento que ofrezca la tienda para maximizar sus ingresos. Y X lo definieron como el número de televisores vendidos. Entonces, el número de televisores vendidos, si yo quiero maximizar el ingreso, hallo cuántos televisores tengo que vender. Entonces yo, por ejemplo, si yo grafico, mira, le voy a poner import numpy as np y después import matplotlib.pyplot as plt, y ya tengo la herramienta de graficación para graficar esa función cuadrática. Las funciones cuadráticas, ¿cómo se llama el gráfico de la función cuadrática? Parábolas. Muy bien, y las parábolas pueden abrir, cuando son funciones, abren hacia arriba o hacia abajo. Muy bien, gracias prima. Entonces, para hacer esa gráfica, uno dice, bueno, creo un dominio X. Entonces se acuerda como en bachillerato, que uno llegaba y que para graficar hacía una tabla. Entonces, en la tabla ponía X y Y. Y en la X lo llenaba usted de valores. Entonces aquí lo ponemos np.array y ponemos esos valores entre corchetes. Y empezaba uno con -4, -3, -2, -1. Después, ¿con quién seguía? 0. 0. Sígame diciendo. 1. 2 y 3 y 3 y ¿qué más? 4. Muy bien. Entonces ahí ya con eso creó las abscisas y uno iba a llenar las ordenadas. ¿Se acuerda cómo se llenaban las ordenadas? Uno llegaba y reemplazaba acá, ¿cierto? Sí. Reemplazaba en la función. Entonces crea una función de ingreso. Entonces usted llega y le crea una función de ingreso. Entonces def, con la sentencia def, esa función de ingreso se denotó con R y es función de X. Dos puntos, enter, return, ¿y qué va a retornar ella? Va a retornar 450 veces X, entonces 450 por X, y en Python multiplicar ese asterisco, menos un medio de X2, así, menos un medio, entonces aquí va a poner entre paréntesis 1 dividido 2 y un medio de X2, entonces multiplicado por el cuadrado de X, el cuadrado de X, pues, y el cuadrado en Python es doble asterisco, y así ya definí la función. Entonces ya para dar las ordenadas yo lo único que le digo es halle R de las abscisas, pues aquí le pongo de las abscisas, de todas, entonces le pongo R de X y pongo ya después plt.plot y le digo que grafique a X contra Y, abscisas contra ordenadas, y él ya lo grafica. Entonces ya yo le digo, entonces me grafica, mira que me graficó y se ve como una recta, tan curioso, ¿cierto? A ver, yo veo X a la 2 está bien, vamos a ver, entre menos 4 y 4, y me se ve como una recta, 450 por X, de pronto por la escala de los valores, porque son muy grandes, a pesar de que debería verse como una parábola.
Entonces, pero es una porcioncita de una parábola, es una porcioncita de una parábola. Entonces se ve como recta, pero en realidad es una porción de una parábola. Y en este dominio no estoy encontrando, en realidad en esta situación, ¿cuál debe ser el dominio? Pues como X es el número de televisores vendidos, entonces no deberíamos poner -4 televisores vendidos ni -3, o sea, no poner valores negativos, eso es un error del primo, sino 0 televisores vendidos, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 televisores vendidos, 30 televisores vendidos, 40 televisores vendidos. O sea que tenemos que poner un dominio razonable a la situación que tenemos. Entonces ahora sí, ya hasta ahí nos muestra de esta manera. Todavía no se ve la cima de la montaña, entonces digámosle que 100 televisores vendidos, a ver qué tal. Con 100 ya se ve un poquito distorsionadita. Vamos a ponerle aquí 200 televisores vendidos. Y aquí, mire que ya se ve más volteadita la parábola. Le pongámosle 300 televisores vendidos. Bueno, pongámosle 400, porque ya tenga que, bueno, veis esa berraca pues. Entonces mire que ya se ve que ya ahora sí se va torciendo, porque tiene que dar una parábola. Entonces ahora pongámosle 700 televisores vendidos. Y aquí ya se ve que ya va volteando la parábola. ¿Por qué se ve como una línea poligonal? Poligonal es que, mire que está formada es por segmentos rectilíneos, pero una parábola es una curva suave. ¿Qué será lo que podemos hacer, primita? Entonces yo le voy a decir así, mira, yo le voy a decir con np.linspace, yo le voy a decir, grafíqueme de 0 televisores vendidos a 1000. Ya vi que con 1000 más o menos eso va a voltear. Y en ese intervalo, y póngale 200 puntos. Bueno, pongámosle primero 20 puntos para que usted vea que es poligonal. Entonces, poligonal es que es una línea quebrada. Entonces, mira cómo se ve bonita. Entonces, aquí se ve como una montaña. Entonces, así usted dice, dígame, prima del gráfico, ¿cuántos televisores debe vender para que el ingreso sea máximo? ¿Cuántos aproximadamente? De la gráfica. ¿Cuántos tiene que vender para que el ingreso sea máximo? 100.000. 100.000. Pero acuérdense que el eje horizontal es X, el número de televisores vendidos, y el eje vertical es el ingreso. El eje vertical es el ingreso, R. Entonces yo le voy a poner aquí las etiquetas para poder que le ayude. plt.xlabel, el label es etiqueta en inglés. Entonces el eje horizontal es el número de televisores vendidos, y eso lo anotamos con X. Y el eje vertical, pues lo ponemos con plt.glabel y le ponemos entre comillas simples o dobles, eso es el ingreso en dinero, el ingreso, y que la están denotando como R de X. Eso lo ponemos en símbolo LaTeX, entonces lo ponemos así, delimitado el signo de dólar, y cuando queremos LaTeX en un gráfico, a la cadena de caracteres la precedemos con R, y mire que ya lo pone como rojito, y mire que el gráfico ya tiene que el eje vertical es el ingreso y que el eje horizontal es el número de televisores. Entonces, ¿cuántos televisores se deben vender para que el ingreso sea máximo? Entonces, léalo, permita ver qué tal. ¿Cuántos tiene que venderse? 400 y 600. Entre 400, eso, primita, muy bien, te felicito. Entre 400 y 600, ya con eso se ve que alcanza el máximo. Muy bien, te felicito, muy bien, y le agradezco, muy bien. Eso es plt.breathe,
para que se vea la cuadrícula. Y cuando uno quiere como precisar eso, lo que quedó entre 400 y 600 y es como 400 y pico, como 420, algo así, entonces aquí se le pone como se metriza el eje horizontal con plt.xtix, creo que es así, tix, me faltó la K y él me lo corrige, y le pongo np.arrange y le digo que numere el eje horizontal de 0 a 1000, de 0 a 1000, pero contando de 20 en 20, o de 30 y 30, de 30 en 30, vamos a ver si nos queda bien así. No se ven los numeritos, queda demasiado lleno de números, entonces no se lee. Entonces como que ¿qué le ponemos? tlt.show y pongámosle cada 50, entonces pongámosle cada 50, y al gráfico vamos a ponerle aquí plt.figure, póngale fig size. ¿Qué es size, prima? ¿Qué es size? Tamaño, muy bien. Pero definitivamente. Mira, prima. Entonces, ¿cuántos debe vender para que el ingreso sea máximo? ¿Cuántos, primita? 450. Cierto, ya se ve mejor. Entonces eso es lo que hace Mampluli, que uno puede mejorar eso. Entonces que debe vender 450. Y 450. Entonces acordate que en el problema, ¿qué le preguntaron? Le preguntaron cuántos tiene que vender. Mire que le preguntaron es qué tan grande debe ser el descuento para maximizar los ingresos. Entonces ya sabe cuántos tiene que vender, pero entonces ¿cuánto tiene que ser el descuento? Entonces ¿cuánto tiene que ser el descuento? ¿Cómo calculamos ese descuento, prima? ¿Cómo es que se calculaba el descuento? ¿Cómo se calculaba eso, prima? Miremos la situación otra vez. Usted llega y lee el enunciado. Un estudio de mercado indica que por cada $10 de descuento ofrecidos a los compradores, el número de unidades vendidas se incrementará en 20. Entonces, con esa clave usted puede deducir cómo, sabiendo cuántos tiene que vender para maximizar el ingreso, entonces cuánto tiene que ser el descuento para poder vender todo eso. Entonces, ¿cuánto tiene que ser el descuento, prima? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo será, prima? ¿Cómo será, prima? Ese es mi eso que tenía líquido. Con el micrófono apagado. Que yo creería que dividiendo. Sí, muy bien. ¿Cómo divide? Creería que dividiendo entre. A ver, déjame yo poner la. Ay, no. A ver, me están diciendo que por cada 10 de descuento. Eso.
vendo 20, ¿verdad? ¿Cómo? Por cada 10 de descuento aumento 20 televisores vendidos, ¿cierto? Ajá. ¿Ah? Por cada 20 rebaja 10. Ah, vendo. Por cada 20 rebaja 10. Entonces por 450, ¿cuánto rebaja? Una regla de 3, ¿cierto? Sí. Es como una regla de 3, yo creo, ¿cierto? Yo creo que nos puede dar así. Entonces usted lo puede poner así, como un esquema de regla de 3. Entonces como que, a ver, un esquema de regla de 3 lo podemos poner como así. Entonces, por cada 20 televisores vendidos, oiga, me hizo por qué. Dios mío. Perdón, primo, ay, Dios mío. Yo creo que le va a pegar la gripa, así sea virtual. Entonces, rebaja $10. Y la otra es en la otra línea. Aquí le damos cambio de línea. Entonces por 450 televisores 450, ¿cierto? Televisores. Entonces ¿cuántos dólares de rebaja? ¿Cuántos dólares de rebaja? X dólares de rebaja. Entonces eso uno llegaba y lo resuelve, simplemente esos X dólares de rebaja quedaba igual a ¿qué? ¿Cómo queda la operación? En esa regla de 3. ¿Qué tengo que hacer, primita? Entonces yo traigo el liquidito y me dice X es igual a divida, multiplique, ta. Yo me dice cuánto. ¿Qué debo hacer, prima? Listo. ¿Me recuerda cómo es la situación? 20 televisores vendidos, Tiene una regla de 3. 20 televisores, por cada 20 rebaja 10. Entonces por 450, ¿cuánto rebaja? Esta regla de 3 que se ve acá, ¿cierto? Sería por cada 20 rebaja 10. Ok, 20 sobre 10 por 450. A ver, yo veo 20 sobre 10. 20 sobre 10. Yo creo que es 10 sobre 20. 10 sobre 20, ¿cierto? En realidad es frac. Como es proporcionalidad directa, porque a más televisores vendidos, más rebaja. O con más rebaja se vende más. Con más rebaja se vende más en este caso. Entonces, como al aumentar la una se aumenta la otra, es proporcionalidad directa, al menos la función es creciente, y eso hace que este cociente sea igual a este. Entonces, en realidad, uno debería decir que establecer que la proporcionalidad es directa. Entonces, en la proporcionalidad directa, el cociente de los del lado izquierdo, 20 sobre 450, 20 dividido 450, debe dar igual, la razón de los de la izquierda debe ser igual a la razón de los de la derecha, 10 sobre x. Es que en proporcionalidad directa los cocientes respectivos son iguales a una constante. Entonces me quedaría 10 sobre x.
Entonces y ya al despejar la X, no deberían enseñarle así, pero le enseñaron de otra manera, entonces como con una fórmula toda charra. Entonces ya despejar la X queda X sube y 20 baja, entonces por eso que queda 10 sobre 20 y 450 sube por 450, entonces uno dice X, entonces en realidad uno dice que X es igual a como usted lo dijo, que es el 20 divide 10 multiplica 10 sobre 20 por 450. Aquí le pongo C dot, o sea, punto al medio, dot, C dot por 450. Entonces así me queda así. Y ya, entonces la respuesta a nuestro ejercicio lo calculamos acá, pues queda 10 sobre 20, ¿qué es? Eso es un medio, o sea, queda la mitad de 450, o sea, 225. No tenemos que hacerlo, da 225 dólares tiene de rebaja. Entonces tiene que ser que rebaje mucho. Vos te imaginas, si los televisores valían cada uno 350, hay que bajarlos, hay que rebajar 225, prácticamente casi que no, pues. Entonces no, pues mejor no hagamos eso, porque vos te imaginas uno rebajar más de la mitad. Nos está regalando. Vamos a ver si este razonamiento que hicimos sin la derivada es correcto. Entonces usted va al libro y mira y le dice así, mira qué belleza, primo, qué belleza. ¿Sí viste? Sí. Por tanto, para maximizar el ingreso, la tienda debe ofrecer un descuento. Mira, no, dice, ese es el precio. Bueno, el precio es de 225, entonces el descuento es de 125. Pero entonces nosotros tenemos un problema en el razonamiento con la rebaja. Qué raro. Porque lo que sí tenemos es que estamos bien en que el número que maximiza al ingreso es 450. Este valor X da un máximo absoluto para la prueba de primera derivada, simplemente al observar que la gráfica de R es una parábola que abre hacia abajo. El precio correspondiente lo utilizan en la función de precio. Luego el descuento es de entonces de pronto es que el descuento no es una regla de proporcionalidad directa. No hay proporcionalidad directa entre el descuento y el número de televisores vendidos. De pronto es que yo estoy equivocado en ese razonamiento. Entonces mira que lo que hicieron fue que si determinamos cuántos había que vender para maximizar el ingreso, y con esos cuantos pues uno se va a la función de precio por unidad y ya le reemplaza CX para que le dé el precio por unidad de acuerdo a ese valor X, a ese número de televisores vendidos, y le dice todo el precio por unidad debe ser de 225 dólares, y si el precio por unidad es de 225 lo restamos de 350 y eso me da cuántos fue el descuento. El descuento es de 125. De pronto entonces tengo que revisar es que no se hace razonamiento de proporcionalidad, sino que se va a la función de demanda que le da el precio por unidad, y con el precio por unidad se va al precio original que era 350. 350 es un precio muy alto, le resta el precio por unidad para poder vender 450 televisores, y así ya tiene el descuento que hay que hacerle al cliente. al cliente. Tengo que revisar la otra cosita. Es que y eso con economía es curiosito. ¿Qué te parece, prima? Es curiosito. Entonces ahí no hay proporcionalidad directa, borramos sino que lo que hacemos es, mire que se puede hacer gráficamente. Entonces usted vio que en 450 maximizaba gráficamente. Entonces la conclusión gráfica, y eso es una cosa de aprendizaje aquí, es conclusión, lo ponemos como 3, conclusión, el número de televisores X
que se deben vender para maximizar el ingreso R es de 450 televisores, 450 televisores por semana, ¿cierto? Entonces saca esa conclusión y luego determinemos el precio. Eso es lo que él dijo, determinemos el precio de el precio por unidad cuando se venden 450 televisores por semana. Ese es el precio de venta. Yo lo voy a poner aquí como una función de Python. Entonces lo voy a poner así: def, entonces precio P como función de X, dos puntos, return. ¿Y cómo se calculaba ese precio? Return. Pues era esa función, me la habían dado. Vamos a ver aquí, esa función, aquí nos la dieron y es, esa función de precio por unidad es 450 menos un medio de X. Entonces aquí la ponemos, a ver, yo veo por aquí, sí. 450 menos un medio. Prima, ¿por qué yo tengo que poner estos paréntesis? ¿Será que los tengo que poner? Yo los pongo. Es bueno para que no vaya a pensar que la X está en el denominador de la fracción. Como estamos escribiendo una línea, es para evitar confusiones. Aquí defino la función y mira que si yo en la línea de código le digo ¿cuál es el precio por unidad de si vendo 450? Él me dice que es de 225 y me lo calcula de una vez, me evalúa en la función. Eso es evaluar en la función. P de 450 es 225, o sea, el precio por unidad es de $225 si vendes 450 televisores por semana. Entonces, ¿cuánto es el descuento? Entonces usted, por ejemplo, puede crear una función def llamada descuento, que es función de X, bueno, así, de X. ¿Y cómo se calcula el descuento? ¿Qué es lo que debe retornar? Pues 350, que era el precio original, menos el precio por unidad como función de X. Entonces aquí ya la defino y mira que cuando lo hago, entonces le digo calcule el descuento si vendo 450 televisores por semana. Dice el descuento es de 125. Es bonito. Permita, pero es así como que me suena a mí como sin pasión, como sin energía, no se te ven las... Yo le canto mucho a los estudiantes. ¿Usted le gusta la salsa, prima? ¿La qué? La salsa. ¿De cuál? ¿Cómo así? ¿Usted baila salsa, no? No, yo no sé bailar. No, tiene que ir entonces con el primo. Conclusión. Para maximizar el ingreso se deben vender, se debe descontar, ¿cierto? Se debe descontar $125 al precio original de cada televisor.
Qué tan bacano. ¿Qué te parece? Excelente. Pero con pasión, pero como es excelente. La verdad que se comprendió, primita, el procedimiento. Sí. ¿Cierto? Se comprende. Esa es una, pero antes con derivada. Pero mire que lo hice sin derivación, sino graficando. Y usted viendo el gráfico, ¿cuántos deben ser los del eje horizontal para que el gráfico llegue a la cima, ¿cierto? Entonces usted vio en el eje horizontal 450 y ahí es donde uno ve que está la cima de la montaña. Y que la cima de la montaña es, ¿cuánto es el ingreso máximo? Pues vea, el ingreso máximo es de más de $100,000. $100,000, mira. Es que si es de 450 televisores por semana, el ingreso es de $100,000. $100,000. Entonces, como a eso se va como de leer eso. Esta parte del gráfico donde después de 900 no deberíamos hacerla, porque mire que después de 900 el ingreso es negativo. Entonces eso como que no tiene como sentido, ¿cierto? Un ingreso negativo, ¿vos te imaginas? Entonces en realidad usted debería graficar no en el dominio de 0 a 1000, sino de 0 a 900, porque ahí la gráfica queda sobre el eje horizontal a la altura de 0. Entonces el ingreso será siempre mayor o igual que 0. Mira, ¿qué te parece? Excelente. ¿Alguna dudita, primita? No, por el momento no. Hay que seguirlo estudiando porque mire que hay que aprender a construir la función de precio por unidad. Hay que aprender a construirla. Entonces eso todavía hay que hacerlo. Tenemos que aprender a deducir la función, porque también te lo van a evaluar. En este caso aprendimos de que si usted grafica, entonces optimizar es encontrar la cima de la montaña o el fondo del valle, en este caso de la cima de la montaña. Entonces es encontrar el punto cima, encontrar ese punto cima. ¿Sí? Entonces ahí ganamos hoy una parte y todavía mire que hay que seguirlo analizando. Aplicaciones es muy curioso, tiene mucho trabajo. Control S, ya te lo voy a actualizar allá, entonces queda como bueno, pues solucionamos de manera gráfica el problema del descuento. Así ya. Y sincronizamos cambio, entonces ya sí ya le queda actualizado. Y ya me queda a mí como buscar como diablos voy a bregar a ver si esos gráficos me quedan como quiero, del cilindro escrito. Ay, Dios mío, yo creo que es porque le tengo que redactar mejor a ChatGPT, decirle cómo quiero la cosa, cómo quiero. Entonces voy a como precisárselo más para que él pueda hacer las cosas mejor, preguntarle bien. Entonces ahí quedamos. Voy a detener aquí la grabación. Aquí